Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. La verdad no sabía si grabar o no, si hacer el video o no, pero quiero volver poco a poco a la rutina. La verdad estuve desde antes de abril, fines de marzo, pero tan mal que a inicios de abril se convirtió en algo feísimo, de las cosas más feas que pude haber pasado. Yo creo que muchas ya se dieron cuenta de lo que estoy hablando. De las cosas más felices que pude haber experimentado en este año, se convirtió en una de las más tristes y en serio es difícil procesarlo, es difícil hacerme la idea que pasó esto. Pero ayer ya el doctor me dio de alta y quiero volver a la rutina, quiero un poco sentirme más útil, sentirme más despejada, pensar en otras cosas porque no quiero enfermarme. Contarles que he realizado un mini maniquí para poder ahí explicarles mejor las puntadas y realizar las prendas mucho más rápido en versión pequeña, pero ustedes pueden hacerlo en versión más grande, ¿no? Y también trataré de hacer en versión grande. Y pedirles disculpas si es que no respondí a alguno de los comentarios. Vi que hay un montón de comentarios que no respondí y generalmente yo trato de responderles a todos, sean buenos o malos, pero la verdad no creo poder hacerlo ahora porque son muchísimos y no creo hacerlo. Disculpen por ello. Entonces ahora comenzamos con un nuevo video y cualquier sugerencia es muy bienvenida. Me realicé este pequeño maniquí. Si ven por acá los hilos es porque lo costuré a mano y lo costuré en esos días que estaba mal. Pero me gustó cómo quedó, así que eso lo voy a usar para tomar medidas y hacer prendas pequeñas, ya que muchas me dijeron que no entienden lo que explico cuando realizo las muestras, las puntadas. Entonces voy a realizar algunas prendas en, en pequeño, en formato pequeño y otras en formato grande. El hilo que estoy usando es este. Es un hilo delgado, estará de 1 milímetro más o menos, supongo. Sí, uno exactamente. Yo ya voy a ver ahorita si voy a usar de 1 o si voy a usar de 3 o 4 hebras. Ustedes sí o sí utilícenlo de 1, ya que va a quedar un poco más bonito y va a quedar ya más para verano. Luego voy a usar estos marcadores, una tijerita, cinta métrica, ya sea de esta o de esta. Esta ya se me arruinó un poco. Y el crochet. El crochet depende del el grosor de hilo que tengan. Por ejemplo, para que el grosor sería este número 1. De 1 milímetro sería 1 en mi caso, ¿no? Yo me siento más cómoda con este grosor. Y si yo desearía un poco más holgadito, más flojita la puntada, usaría este de acá, que es el número 1,5. Ay, no sé si se puede ver, pero es de los que generalmente uso, el 1,5. Y ya si quisiera más holgado, ya lo usaría este 3,5. Es dependiendo del hilo que usen. Generalmente, como ven aquí, tengo una muestra. Aquí atrás es donde dice el número de crochet, el número de 2 agujas y demás. Vamos a comenzar. Yo siempre les decía de que tienen que tomar el contorno, ya sea de hombro a hombro o del busto. ¿Por qué? Porque generalmente es diferente la talla de cada persona. Hay chicas, señoras y niños de que la parte de acá hasta acá es mucho más grande que el contorno del busto. Obviamente en niñas va a ser así. Y en personas grandes también. Y en señoritas o mujeres ya grandes hay veces de que el contorno del busto es mucho más grande que el contorno de hombro a hombro. No sé con qué otras palabras podría decir, porque
No soy experta en costura. Quería pasar cursos, pero no lo hice. Así que tomarían ustedes el contorno de hombro a hombro y en mi caso sería de 44 centímetros y del busto es de 41 centímetros. Entonces, ustedes se toman el contorno del busto y del hombro y depende de cuál sea más grande, toman la medida. Y si lo quieren ajustado o lo quieren un poco más holgado, lo dan unos cuantos centímetros más. Ok, bueno, como dije en un principio, yo lo iba a pensar si hacer con doble o triple o con 4 hebras. Y como encontré un pedacito de hilo ahí que ya tiene ya las 3 hebras, estoy realizando con esto. Esta puntada ya está en un video antes del último, creo es rosada. Ahí ya indiqué cómo es la puntada y ahora les quería explicar más o menos cómo es el procedimiento. Como les dije, miren, aquí, espero que se esté viendo. Todas esas cadenas tienen que sí o sí llegar la misma medida de el hombro o ya sea la medida del busto. Aquí obviamente me falta, pero tiene que llegar la misma medida. Entonces van realizando como les expliqué en el anterior video y ahorita yo voy a realizar la prenda más completa para mostrarles cómo es que se tiene que realizar. Esto que no quede ajustado, no se olviden esto, que no quede muy ajustado, que quede flojito. Aún me faltan cadenas aquí. Por ejemplo, aquí está muy ajustado. Tienen que darle un poco de holgura porque si no le va a quedar incómodo. Y ya está esta parte, miren, ya está la puntada que les expliqué en un anterior video. Aquí ya se muestra las estrellitas o florecitas y trabajé, miren, dejé toda esa parte del delantero, toda la parte de la espalda ya lo terminé, la parte delantera lo dejé. Aquí donde va a ser la axilas, miren, puse justo de mitad a mitad, justo en la primera, en la segunda cadena de hacia la derecha, empecé a realizar el mismo punto y lo mismo aquí. Ahora para la parte del frente vamos a realizar lo siguiente. De igual manera, saltamos una y vamos a esta parte. Y vamos a trabajar el mismo punto, todo el mismo punto, pero vamos a dejar el cuello. Y así van realizando lo mismo de esto hasta la altura del cuello que deseen. Sí, aquí, cuando ya esté a la mitad más o menos del alto, desde bajo de las axilas, van a ubicar justamente la mitad de este extremo a este otro extremo. Justo aquí sería la mitad, entonces vamos a dejar 1, 2, aquí en este espacio sería un punto alto, 1, 2, 3, 4 puntos. 4 puntos altos, colocamos el marcador. En esta otra parte lo mismo, 4 puntos altos y un marcador. ¿Esto para qué? Para que ahora trabajemos desde aquí hasta aquí, y de vuelta, lo mismo aquí y de vuelta, y esto que vaya quedando para el cuello. Si quieren el cuello
no muy abierto. Lo pueden realizar un punto más y recién realizar el cuello, pero yo creo que va a quedar bien porque aún falta hacer hasta el punto abanico. Continuamos de aquí hasta aquí trabajando. Si desean pueden realizar aquí una disminución o si no trabajar simplemente recto. Pero si trabajan recto va a quedar el cuello un poco cuadrado. Así que sí o sí hagamos la disminución en esta parte. Miren, ya estamos aquí justo 1, 2 hasta el marcador. Toman lazada, un punto alto sin terminar, toman lazada y justo donde está el marcador otro punto alto sin terminar y pasamos por los 3. Levantan las 2 cadenas, aquí nuevamente realizan una disminución, un punto alto sin terminar, otro sin terminar y de esta manera vamos a continuar realizando. No se olviden hacer esas estrellitas o pétalos en el trabajo porque yo ya estaba por olvidarme. Y miren, aquí ya va disminuyendo. Ustedes siguen haciendo disminuciones hasta que tengan 2 centímetros del hombro, es decir, es decir aquí. El ancho es este ancho. En mi caso, miren, creo que ya va a ser, sería de acá hasta aquí más o menos de hombro a hombro. Entonces es cabalito. Yo hasta esta parte voy a hacer disminuciones, ustedes hasta que quede la dirección, no sé cómo se llama la verdad, perdón, esto del hombro, espero que puedan entenderlo. Ya está esta parte, lo mismo realicen en esta otra parte. Ya está en esta parte igual terminado. Aquí yo terminé con 10 puntos altos, aquí también, pero obviamente esto es pequeño. Así que ahora aquí yo dejé este sobrante de hilo para unir de aquí hasta aquí y aquí también. Unimos estas dos partes de acá y les voy a mostrar cómo se hace el abanico en la parte de abajo. Ya está unido en estas dos partes, ya se va formando. Ahí está el cuello. Y ahora, como les dije, les voy a indicar cómo hacer aquí abajo. Como ven, aquí ya estoy realizando con 2 hilos. Y voy a cambiar a otro crochet. Vamos a empezar con un punto bajo, con un punto enano. Ahí tenemos. Luego toman lazada, saltamos 2 cadenas, en la siguiente un punto alto. Aquí coloquen un marcador para que sepan en qué parte es que iniciamos. En el mismo lugar otro punto alto, en el mismo otro y así 5 a 6 puntos altos en el mismo lugar. Aquí yo ya hice 6 puntos altos. Saltamos 1, 2 cadenas, en la tercera un punto enano. Nuevamente tomamos lazada, saltamos 2, en la tercera el abanico. Y así sucesivamente vamos a realizar todo esto alrededor. Miren, ya va quedando esta parte. Y aquí en el cuello lo mismo, pero ya aquí si ustedes gustan pueden hacerlo con un solo hilo si es que están trabajando con varias hebras y realizar
lo mismo en esta parte. Y bueno, miren, ya terminé esta parte de los abanicos en la parte de abajo. Creo que está entrando mucha luz. Voy a tratar de que todo se vea del mismo color. Ah, no. Ya, como sea. Creo que por lo que es un hilo muy vibrante, se ve así. Y aquí en el cuello realicé lo mismo que aquí abajo. En esta parte de acá, si a ustedes no les gustaría que quede estos abanicos mostrándose, pueden realizar los abanicos hasta esta unión de aquí y toda esta parte realizar puntos enanos o puntos deslizados. Ahora ya adelanté también cómo es la manga. En el anterior video, que voy a dejar por ahí el enlace, les indiqué hacer de largo, es decir, trabajado por pieza separada y luego unirlo. Es lo mismo que voy a trabajar ahorita, pero iniciando de acá de la manga. Entonces vamos a tomar la doble hebra de hilo que estoy usando ahora. Les quería decir, miren, este es una fila porque ahí inicia un punto alto, aquí es otro y así. En cada de estos inicios de filas va a ir un punto alto. Toman ahí y directamente colocan el hilo. No se olviden de ajustarlo. Ahí están mis 3 cadenas que van a hacer mi punto alto. 1, 2 cadenas de separación. En total son 5 cadenas. Y nos pasamos a la siguiente fila con un punto alto. 2 cadenas de separación. Nos vamos a la siguiente. 2 puntos de separación, 2 cadenas. Nos vamos a la siguiente y así sucesivamente. Vamos a realizar estas casitas. Cuando lleguen al sector de las cadenas, saltan una cadena y pasan a la siguiente a realizar el punto alto. Siempre con 2 cadenas de separación, saltan una, pasan a la siguiente y así. Ok, a ver. Ya terminamos esta fila. Ahora levantan 1, 2 cadenas, 3. Esto sería el punto alto. 1, 2 de separación. Nos pasamos sobre de este a realizar otro punto alto. Ahora aquí 1, 2, 3 cadenas de levante. Toman lazada y justo en esta parte, miren, ahí introducen el gancho y un punto alto sin terminar. Toman lazada en ese mismo espacio, otro punto alto sin terminar. Ahí ya tengo las 3 hebras. Toman lazada, nos vamos aquí abajo. Saltan un punto alto en el siguiente, un punto alto sin terminar, otro punto alto sin terminar y el último. 3 puntos altos serían en total. Ahí ya tengo las 6 hebritas en el gancho y pasamos por todas. Una cadena para la unión de todo. Aquí nuevamente 1, 2, 3 cadenas dentro de este espacio. Nuevamente los 3 puntos altos sin terminar. Cierran los 3 y nos pasamos a la siguiente. Saltan un punto alto, nos pasamos aquí con otro punto alto. Así. Ustedes pueden hacerlo con punto alto o punto doble alto. Miren aquí, realicé con punto doble alto, queda la manguita, los cuadraditos más grandes.
aquí quedan más pequeñitos. Si quieren hacerlo con punto doble alto, simplemente aquí las 5 cadenas está bien. Toman doble lazada y nos vamos al siguiente. Así. Aquí 1, 2, 3 cadenas y realizan todo lo mismo. Yo aquí voy a adelantar hasta donde me quede en esta parte. Aquí ya lo tengo, ahora con doble punto alto. Luego de esto, 1, 2 cadenas de separación, doble lazada, nos vamos sobre el punto alto de la anterior vuelta. Ustedes si gustan pueden dejar 2 cuadros, 3, ya al gusto de cada uno. Y volvemos a realizar 1, 2, 3 en esta cadena en esta parte de acá, un punto alto sin terminar, en la siguiente otro, y así continuamos realizando lo mismo que esto. Así que continúen toda esta fila. Ya terminamos la segunda fila, así que en la primera, segunda, en la tercera cadena un punto deslizado. En esta tercera fila vamos a realizar el pétalo de la parte de arriba, 3, 4, 5 cadenas. Aquí vamos a realizar también doble lazada y nos vamos sobre este punto alto. Ahora 1, 2 cadenas de separación y nos vamos al medio de esta estrellita o florcita, justo al centro, y realizamos 3 puntos altos sin terminar y pasan por todos. Ahí ya está armado. Ahora 1, 2 cadenas de separación, doble lazada y nos vamos sobre este otro punto alto. Y ahí ya está armado. Entonces esta tercera vuelta es de esta manera. Ya terminé la tercera fila. Para la cuarta, yo lo que estoy haciendo es un punto alto por cada punto alto, es decir, una fila de pura casitas o cuadraditos. Pero si ustedes gustan pueden continuar haciendo las flores, si es que lo van a hacer como yo lo estoy haciendo. El siguiente punto alto iría justo sobre el pétalo. De esta manera. Ya está esta 1, 2, 3, cuarta vuelta. Para la quinta realizamos lo mismo que la segunda vuelta, pero con la diferencia de que estas estrellitas o florcitas van a ir al medio de ambas, ya no en la misma dirección, sino que al medio. Como ven, aquí ya estoy haciendo el primer pétalo. Para el segundo vamos a este punto alto
antes. Recuerdan que en esa segunda fila dejábamos un punto alto al aire libre, como se diría. Y en esta ya no vamos a dejar. Simplemente bajamos aquí. Aquí abajo pueden también realizarlo eso, pero la manga puede estar quedando un poco holgada o abultada. Entonces, para que no suceda esto, por eso es de que en la primera salto uno y luego en las demás ya no salto. Pero si quieren una manguita más, como dicen, manga bombacha creo, ¿no? Si es que me estoy equivocando, disculpen. Lo hacen así. O si no, van directo a este punto alto y realizan normal como estábamos haciendo. Y ahí está. Entonces así continuamos realizando la manga. Ya terminé la manguita, como ven. Ahora vamos a realizar este mismo punto, el punto abanico. En este mismo punto alto realicemos un punto enano. Luego toman lazada, saltan este pétalo es como si fuera un punto alto. Entonces saltamos uno y pasamos al siguiente a realizar 6 puntos altos terminados. No estaba terminando. Entonces 6 puntos altos en el mismo lugar. Saltamos un punto alto y nos pasamos al siguiente a realizar un punto enano. Y así vamos a continuar realizando hasta completar toda la manga. Ahora es turno de la florcita que va al centro de la blusa. Recuerden que esto es una recreación, no es de que yo sé perfectamente cómo se hace una prenda, porque hay muchas personas que me escriben y me dicen que palabras feas, ¿para qué voy a estar diciendo aquí? Así que no soy experta, pero trato de sacar lo mejor posible alguna prenda. Ahora entonces vamos a realizar la flor del medio y van a realizar lo siguiente: 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Luego en la primera cadena un punto alto, en la misma cadena otro punto alto y en la misma otro punto alto. Luego aquí levantamos nuevamente 1, 2, 3 cadenas, en la, perdón, 4 cadenas. En la primera cadena realizamos lo mismo, puntos altos. Ahí van 3 y la cuarta. Nuevamente levantan 1, 2, 3, 4. En la primera cadena van a realizar los 3 puntos altos más las cadenas levantadas, que serían 4. Y así que queden como unos 5 a 6 pétalos. Aquí ya tengo aquí tengo otros. Y aquí tengo otro más pequeño. Esto lo que vamos a hacer es empezar a enrollarlo. Y de esa manera va a empezar a quedar como una flor. Y lo vamos a costurar o pegar justo aquí al centro.
justo ahí al centro. Si quieren saber cómo hacer esto, lo pueden con una aguja meterlo todo por acá y luego costurarlo ahí, o simplemente con silicón. Y sería de esta manera, luego unas tiritas de cadenitas o una cinta y ya estaría. Así que ahora le pongamos al mini maniquí que hice para ver cómo queda. Y aquí tengo ya en el mini maniquí, y creo que sí, se ve muy bonito, a pesar de que la luz no me ayuda mucho. Disculpen por la calidad si es que lo ven mal. Lo que pasa es que estaba mal ya lo que conté antes y ustedes entenderán que hubo muchos gastos. Así que este es el resultado, me gustó bastante. Ahí está la puntada, miren cómo cambia de color. Pero ahí está la puntada, aquí está la manga con el diseño de las florcitas. En la imagen original, en la florcita al centro va un brillito o una perlita. Lo mismo aquí, creo. Y eso, miren cómo quedó de bonita, a pesar de que es una mini blusita. Aquí coloqué esto. Ustedes pueden colocar cinta. Y a este detalle lo pueden hacer con un gancho para que lo puedan sacar y lo puedan colocar cuando gusten. Y ahí está. Muchas gracias por ver este video. Espero mejorar con el tiempo. Quería mejorar ahora, pero por todas las cosas que pasó hubo muchos gastos y recién estoy mejorando. Así que agradezco de todo corazón que me sigan apoyando por sus mensajes, por el apoyo, por todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.